Bien, pero ¿quién me puede comentar así brevemente, cierto, de las posturas, por ejemplo, mid-tribulacional, post-tribulacional? Mi hermano Natanael hizo esas tareitas. Si no, ya sabe cuál es la tarea. Sí, pero omití lo que decía brevemente. Bueno, pero cuéntenos brevemente de qué se trata, ¿no? ¿La postura mid-tribulacional o post-tribulacional? Ya, voy a leer parte de lo que dice. Sí. Dice, la mid-tribulacional señala la cronología dada en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. El orden de los eventos es primero la apostasía, la revelación del anticristo y el día de Cristo. Esta creencia enseña que el anticristo no será totalmente revelado hasta que se presente la abominación desoladora descrita en Mateo 24:15, lo que ocurre a la mitad de la tribulación, Daniel 9:27, y también interpretan el día de Cristo como el arrebatamiento. Por tanto, la iglesia no será llevada al cielo hasta después que el anticristo sea revelado. Bien. Otra enseñanza fundamental es que, bueno, ellos relacionan el tema de las trompetas, comparan el versículo que aparece en 1 Corintios 15:52 y lo relacionan con Apocalipsis 11:15, ya donde habla de la séptima trompeta de juicio. Y ellos, bueno, asumen de que está hablando de la misma trompeta, pero en realidad no es lo que guarda relación. Bien. Esa postura uno a veces la escucha, cierto, en ciertos videos de YouTube que relacionan la séptima trompeta de Apocalipsis con la venida del Señor. Justamente eso es una postura mid-tribulacional. Bien, mi hermana Elizabeth tiene algo acerca de la postura post-tribulacional, y si no lo tiene, bueno, le voy a mandar los archivos de mi hermana Teresa. Mi hermana Elizabeth tendrá esa tareita hecha. ¿Cuál es la postura post-tribulacional? Listo. Ya sé a quién le voy a mandar los archivos para que me ayude a corregir. Bien. Mi hermano Juan, de aquí de Bahía Blanca, habrá hecho esa tarea porque yo no tuve tiempo de revisarla, así ya mañana me voy a empezar a poner al día. De la postura post-tribulacional, ¿algún comentario, algo así brevemente como para tener una idea, cierto, de qué trata? Mi hermano Juan, ¿me escucha? Hola. Ahí está. Sí. Hola. Sí, escuchamos. Sí. Bien, yo sí había leído que decía brevemente y lo hice bien breve. Bueno, está bien. Bien, la parte post-tribulacional. Sí. Bien, destaqué algunas cosas que bien claro, ¿no? Que ellos tienen la postura del rapto, bien al final de la tribulación, y puse como una de las características que tienen en su postura, que el rapto y la segunda venida lo tienen en un evento casi simultáneo. Claro. Es bien simultáneo esos dos eventos escatológicos. Y bueno, algunos afirman que ya estamos viviendo en los tiempos de tribulación después de Hechos capítulo 2. Como que de ahí en adelante, hasta este entonces también, ya se vive en un tiempo de tribulación. Entonces, rapto y segunda venida, los que toman esta postura lo tienen así, que como que saltarán ese evento de tribulación determinado en lo que es los primeros 3 años y medio, ubicándole una diferenciación, ¿no? Sí. Sí, la pregunta sería en base a esa postura, ¿no? Nosotros por lo menos no la tenemos. La pregunta sería, ¿y para qué el rapto entonces? Si ya pasó toda la tribulación, el rapto pierde sentido. Es subir, después bajar de nuevo. Claro, exactamente. Bien. Gracias, mi hermano Juan. La pregunta número 2, la tarea número 2, mi hermano Jacob, mi hermana Estefanía allí, matrimonio. ¿Por qué creen ustedes en un rapto pretribulacional? Voy a llamar a mi esposa y decirle que corra ese perro ahí afuera. Justo está afuera de la ventana, no sé peleando con quién.
Mi hermano Jacob, ¿nos escucha? Espérenme. Cami, córreme ese perro a la ventana que está bien ahí, se escucha todo. Ahí está, volví. ¿Mi hermano Jacob nos escucha? No nos escucha mi hermano Jacob. Mi hermana Jimena. Hola. Sí, ¿se escucha, cierto? Sí, perfecto, ahí estamos. Ya, entonces la pregunta era ¿por qué creemos en el rapto, cierto? En esta postura. Sí, en un rapto pretribulacional. Sí. Yo puse que lo puse como yo lo pensaba, ¿ya? Entonces creo en el rapto porque hay evidencias bíblicas que así lo dicen. Tenemos en 1 Tesalonicenses 4:17, que dice que seremos arrebatados, ¿cierto? Que la palabra esa griega se traduce como arpazo, lo que quiere decir tomar o arrebatar de forma repentina. También, cierto, que habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos seremos, cierto, también transformados para poder, será un encuentro en la nube. La iglesia sube, cierto, y Cristo desde la nube, por así decirlo, para ser arrebatados y ir al cielo. Ajá, bien. Bueno, ¿puedo agregar, respecto a lo mismo, por ejemplo, de lo que yo leía, que en base al estudio de Apocalipsis el libro Apocalipsis no habla desde el capítulo 1 al capítulo 3, no habla de lo que es, no habla de la iglesia, pero después también existe un silencio de esto y la gran tribulación, bueno, los capítulos que vienen, del capítulo 4 al 22, versículo 16, habla de la tribulación, pero específicamente del pueblo de Israel. Entonces, desaparece la iglesia de en medio del relato. Claro. Todo lo que se trata es obviamente para el pueblo de Israel, y ya en el capítulo 16 ahí vuelve a hablar nuevamente de la iglesia. Entonces también esa es una evidencia bíblica de que la iglesia ya no va a estar en la gran tribulación, y por ende, y en base a los otros versículos, la iglesia va a estar con Cristo en el cielo. Sí, el argumento de mi hermana Jimena, por eso yo le insistía con el pretribulacional, es más bien decir, yo creo en el rapto pero no necesariamente en el rapto pretribulacional. Por eso es importante remarcar por qué creemos en un rapto pretribulacional. Es decir, creemos en un rapto, está bien, pero los de la mitad de la tribulación también, y los de la final de la tribulación también. Ahora, ¿por qué yo creo en un rapto pretribulacional? Por ejemplo, hay textos que nos dicen, como está señalando mi hermano Natanael, cuando en Apocalipsis comienza el periodo de la tribulación, ya no se vuelve a nombrar a la iglesia y se nombra a Israel. Entonces, ese es un argumento. ¿Por qué creo en un rapto antes de la tribulación? También la Biblia, por ejemplo, dice otro texto, ¿no?, de que el Señor nos libra de la ira venidera. Ese es otro texto. Entonces, tenemos que buscar textos que nos pongan a la iglesia yéndose antes, no siendo raptada, porque creemos en un rapto. Pero insisto, el argumento tiene que consistir en por qué creo en un rapto antes de la tribulación. Ese es el argumento que hay que trabajar. Bien, insisto, yo no leí las tareas, así que no puedo decir si este está bien, aquel está mal. No, simplemente estamos haciendo una pasadita así por arriba ahora. A ver, ¿con quién vamos? Con mi hermana Paulina. A ver, explique mediante algunos comentaristas la frase lo que lo detiene de 2 de Tesalonicenses 2:7. ¿Qué pudo encontrar? ¿Qué nos puede comentar? Ya, o sea, yo puse algo que era como lo que yo pensaba, y lo que en realidad lo copié textual, saqué una idea de un autor. Entonces bien, dice que no está declarado. Es un libro que se llama A través de la Biblia, y el autor es... Sí, y él toma varias opiniones, pues, de Samuel Pérez Millo, John MacArthur, y hay varias. Bien. Sí, bien. Entonces él dice que no está declarado directamente, pero la implicación es muy fuerte, hasta que el que ahora, es decir, estorba, sea quitado del medio. Aquí se hace referencia a un poder que está impidiendo que el misterio de iniquidad venga a su consumación. Y él dice que la referencia directa es al Espíritu Santo, y la referencia indirecta es a la iglesia, en la cual mora el Espíritu Santo.
Nuestro Señor se refiere a los creyentes como la sal de la tierra, es decir, el elemento que preserva y que impide la corrupción. Una vez que se ha quitado ese elemento preservativo, la iniquidad y el desorden inundarán al mundo. Ese es uno de los comentarios que puse. Bien. Mi hermana Elizabeth, ¿tiene algún comentario al respecto? Explique mediante algunos comentaristas la frase "lo que lo detiene" de 2 de Tesalonicenses 2:7. Mi hermana Elizabeth se nos fue a cocinar. Bien. Mi hermana Maritza de Rapelco, mi hermana Marisa, ¿tiene algún comentario al respecto? No vi las tareas, así que insisto, no sé qué puso cada uno. Como para comentar un poquitito, ¿cierto? Explique mediante algunos comentaristas la frase "lo que lo detiene" de 2 de Tesalonicenses 2:7. Mi hermana Maritza, ahí está. Pastor, justo esa tarea no la hice. Ay, Señor, aleluya. Bueno, le estoy mandando los 60 archivos de mi hermana. Me lo imaginé. Bueno. Mi hermano Jacob estará en línea ahora, ¿lo podremos escuchar? Mi hermana Estefanía. ¿Estarán por allí? Capaz que se fueron a tomar la oncecita y los hermanos y no. Nos dejaron ahí la foto. Bien, mi hermano Johnny. ¿Algún comentarista? Uno, aunque sea, de lo que haya comentado esa frase, no "lo que lo detiene" 2 de Tesalonicenses 2:7. No, pastor, no he llegado yo hasta ahí todavía. Bueno. Discúlpenme, insisto. Es que me entretuve en otra cosa, entonces me quedé por ahí. Bueno, no hay problema. Pregunta número 4. De por lo menos 5 características extra del anticristo. Ya que estamos con mi hermano Johnny, ¿alguna puedo buscar o no? No, es que la tarea no la tengo completa, entonces por eso es. Bien. Bueno, vamos con mi hermano Natanael entonces. Hermano Natanael. Tengo hartas. A ver, 5, a ver. Pero menciono la cita o doy una descripción o menciono. No, de la descripción nada más, a ver. Rey altivo, el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, el desolador, el hombre de pecado y perdición, el inicuo, la bestia, el hombre despreciable, el rey ensoberbecido, que de ascendencia judía, entre otras. Bien. Bueno, sí, como dijimos el otro día, hay muchas características, ¿cierto?, que se pueden analizar. Bien, ¿y quién hizo la pregunta número 5? ¿Puede tener alguna relación la ideología de género con el anticristo? ¿Quién pudo hacer esta pregunta? ¿Quién estuvo trabajándola? Ahí está. ¿Quién pudo estar trabajando esto? ¿Alguien lo trabajó? Yo tengo eso, mi pastor. A ver, escucho. Ya, en el libro de Daniel 11:37, el texto dice que no hará caso ni amor de las mujeres, ¿ya? Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, podría ser de que, por lo menos lo insinúa, que el anticristo podría ser homosexual, porque no tendría como amor con mujeres, no va a querer relacionarse. Y eso tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el movimiento LGTB, porque de hace un poco de tiempo atrás, ¿cierto?, y como unos 10 años más o menos, o quizá un poquito más, ese movimiento ha entrado muy fuerte en las políticas de los países, porque ha traído consigo que se cambien leyes, se aprueben leyes que van en contra de la moral de Cristo. Entonces quizás también eso le serviría mucho al anticristo para poder comenzar su gobierno. Va a tener muchos adeptos por ese mismo punto. Bien. Muy bien. Gracias, mi hermana Jimena. Eso está en Daniel 11:37, ¿verdad? Sí. Amén. Bien. Recuerden, la pregunta dice, ¿puede tener alguna relación? Sí, puede tener alguna relación, porque justamente ese pasaje nos habla acerca de esta conducta particular, ¿cierto?, del anticristo. Ahora, eso no sería de extrañar, porque recuerden lo que venimos hablando acerca del anticristo, que es un gobernador, ¿cierto?, pensamos, de la Unión Europea, que va a surgir.
iba a ser digamos, como lo fueron los antiguos emperadores romanos. Y, oh casualidad, la mayoría de los emperadores romanos, todos practicaban la homosexualidad. Es decir, eso era algo normal, común y corriente, ¿cierto? Tener creo que le llamaban placebo, a un jovencito allí que satisfacía sus inclinaciones perversas, ¿no? Eso era normal y no era algo, digamos, extraño para la conducta de los emperadores romanos. Así es que tampoco sería de extrañar justamente que todo eso tuviera que ver justamente con la conducta que va a tener el anticristo. Es decir, por un lado un dictador, pero también por el otro lado con una inclinación a la homosexualidad. Bien, vamos entonces. Sí, ¿alguna pregunta? No. Quizás ¿Sí? estaba buscando sobre lo que usted había preguntado, sobre qué es lo que lo detenía. Sí, perdón. Por eso que no intervine antes, porque no lo podía encontrar, pero ahora lo encontré. Dice en griego el nombre de... dice en griego que lo detiene en el versículo 8, es la clave, es el espíritu. Y lo comprueba prueba de... Y ya habla de que... Ya. Dice que Francisco de la Cueva, en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, dice que en griego se dice pneuma. Y yo fui al diccionario, todo eso significa espíritu. Claro, entonces dice, hace un comentario acá, dice, cuando se dice que se ha quitado el espíritu de Dios, no quiere decir que desaparece. Y Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y no puede desaparecer en todo este lugar. Está morando en la iglesia de Cristo y cualquiera que le quiera ser dañado a la iglesia de Cristo, que es el templo de Dios, será destruido. Entonces no puede manifestarse el anticristo hasta que la iglesia de Cristo ya no esté aquí en la tierra y sea quitada, sea arrebatada para ser guardada de los 21 juicios de la ira de Dios en el periodo de la semana 70, que se inicia desde que se abre el primer sello. Amén. Yo le mandé ese comentario, se lo mandé a su WhatsApp para que lo vieran. Sí. Por eso digo, yo recibí la información, pero no la he abierto todavía, no me he tomado el tiempo de revisarla. Pero está bien, sí. Mi hermana está citando a Francisco La Cueva, que él es el traductor del Matthew Henry, el comentario bíblico Matthew Henry. La traducción al castellano la hizo el doctor Francisco La Cueva, un erudito que ya partió a la presencia del Señor. Sí, muy bien, muy bueno. Y fue profesor de Samuel Pérez Millos. Así que tiene buenos alumnos. Ese fue maestro de Pérez Millos, sí. Bien, muy bien, mi hermana Teresa. Excelente el comentario. Bien, vamos a los juicios de las trompetas. Por ahí vamos, ¿no? ¿Juicio de las trompetas o no? ¿O ya lo pasamos esto? No, ya lo pasamos. Juicio de las trompetas. A las copas tenemos que ir, ¿no? Vamos a tomarnos unas copas. ¿Entre copa y copa? Sí, ¿no? Bien, creo que llegamos hasta la séptima trompeta, ¿no? Porque dijimos que en verdad los juicios son 6 y el séptimo es un anuncio. Creo que por ahí lo dejamos, ¿no? Son 6 los sellos, el séptimo sello es anuncio. Son 6 las trompetas, la séptima trompeta es anuncio. Entonces, en realidad, el juicio son 6. Son 6 en la primera tanda, 6 en la segunda tanda, 6 en la tercera tanda, porque el séptimo es anuncio nada más. Presten atención a ese detalle, ¿no? El séptimo sello es anuncio. La séptima trompeta es anuncio. Y la séptima copa es anuncio. Entonces, en realidad, los juicios son 6. 6 por bloque. ¿Sí? Bien, creo que lo dejamos por ahí.
Y vamos a las copas entonces, en las copas. No, pastor, quedamos en las trompetas porque vimos solamente los sellos. Ah, ¿no vimos las trompetas? No, a mí me parece que no, porque yo tengo tomado la punta hasta el 7º sello, cuando hizo la aclaración y nos mostró atrás la imagen que usted tiene hecha como un... Ah, bueno, gracias hermana por recordármelo. Pero bueno, pero sí me acuerdo, sí, perdón. Yo sí me acuerdo que sí, bueno, no sé, tal vez yo sí me acuerdo que sí vimos el tema de las trompetas y quedamos de último ese tema que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que hizo la comparativa de que los últimos anuncios, las 7 trompetas, las 7 copas y los 7 sellos, eran anuncios, ¿verdad? Es más, hasta yo estaba pensando cuando iba a desarrollar la tarea en que iba a hacer como un cuadro de los 6 anuncios y luego digo de los tres anuncios y luego de los 6 anuncios. Perfecto, sí, bien, los repasamos así rapidito, pues sí, yo creo que algo habíamos hablado, bueno, ahora no me acuerdo de memoria, pero bien, los repasamos rapidito. Entonces, de acuerdo a la interpretación que nosotros estamos siguiendo, que insisto, es una interpretación, es una posibilidad, los sellos ocuparían el panorama general de toda la tribulación, las trompetas ocuparían los primeros 3 años y medio, porque son juicios parciales, y las copas los segundos 3 años y medio, sin poner exactamente si llegan al 3,5, al 4 o al 3,8, no, o sea, pero más o menos, ¿cierto? En cuanto a años, quiero decir yo, porque es muy difícil poner cada juicio en un año o en una fecha exacta, eso yo les diría que es imposible. Bien, entonces, siguiendo esta interpretación, las trompetas corresponderían un detalle más pormenorizado, ¿cierto?, de los primeros 3 años y medio. La primera trompeta, ya dijimos, granizo mezclado con sangre, por lo menos tiene ese aspecto. Recuerden que si los 2 testigos van a estar actuando en los primeros 3 años y medio, como se creen, entonces sería coincidente con esto, ¿sí? ¿Me siguen en el argumento? Es decir, los 2 testigos tienen el poder de cerrar el cielo, tienen poder de traer las plagas, como en Egipto, y las trompetas justamente hablan de este tipo de plagas, lo más probable es que sean los 2 testigos que estén mandando estas plagas. La Biblia nos dice que en realidad ángeles los derraman, sí, está bien, pero abajo en la tierra hay 2 testigos que están pidiendo eso. Y en Apocalipsis 11 nos dice que ellos tienen poder de hacer estas plagas cuantas veces quieran. Entonces es interesante ese argumento. Entonces los 2 testigos traen plagas y las trompetas también traen plagas. Los 2 testigos tienen esa facultad de traer las plagas similares a las de Egipto y similares a las de Elías, ¿sí?, con la sequía. Y cuando analizamos las trompetas, básicamente es eso. Entonces hay mucha coincidencia. Yo no insisto, no quiero ser dogmático. Después vamos a dar una tarea acerca de esto. Pero a mí me parece que ese es el orden, esa es la idea. Me parece a mí que así es. Entonces la primera trompeta habrá granizo mezclado con fuego. Me recuerda a Moisés inmediatamente. Y los 2 testigos van a estar en los primeros 3 años y medio. Me recuerda a Moisés. 1/3 de la vegetación se quemará. Las trompetas tienen como característica que son juicios parciales. 1/3. No es el total. ¿Por qué? Porque siempre el castigo viene de menor a mayor. Es decir, uno no empieza con el castigo mayor, uno empieza con un castigo menor y después el castigo se va incrementando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está buscando? El arrepentimiento. Y un detalle importante es ver al final de las trompetas o en el transcurso de las trompetas como Apocalipsis nos va diciendo y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Es decir, Dios manda un juicio parcial. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Dios manda otro juicio parcial. ¿Para qué? Para que se arrepientan. En Egipto, Dios manda una plaga para que Faraón se arrepienta. Otra plaga para que Faraón se arrepienta. Otra plaga para que Faraón se arrepienta. En la 6ª plaga, como Faraón no se arrepiente, Dios dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Se dan cuenta? Qué interesante ese detalle, ¿no? Entonces, Dios fue mandando plagas parciales en Egipto, sin ir a lo más drástico, que es perder la vida, ¿sí?, de los primogénitos, porque Dios estaba buscando el arrepentimiento del faraón. En esto se equivoca, por ejemplo, bueno, el calvinismo, ¿no? O el calvinismo extremo, cuando se toma allí de Romanos, que Dios endureció el corazón de Faraón. Momento, ese es el final de la historia. Cuando uno lee la historia ya en Éxodo, Dios fue tratando con él parcialmente, buscando el arrepentimiento,
¿sí? Ahora, cuando llega el punto en que la gente no se arrepiente, que Faraón no se arrepiente, bueno, Dios puede endurecer el corazón, sí, pero ese es el final de la historia. Lo mismo pasa hoy. Dios trata con nosotros, Dios trata con la humanidad, Dios trata con un creyente, Dios trata con cualquier persona, pero comenzando de menor a mayor. Aún la disciplina dentro de la iglesia es de menor a mayor. Entonces, ¿por qué? Porque se está buscando el arrepentimiento, la reflexión, la recapacitación de las personas. Entonces, los primeros Pastor, 3 años, sí, te escucho, ¿quién habla? Juan, Sí, mi hermano Juan, perdón. tengo una inquietud y quizás en este momento cabería la pregunta para no sacarlo del tema. Si bien estamos hablando de que siempre está llevando estos juicios al arrepentimiento, si alguna persona, alguna vida en ese momento que está transcurriendo en lo que en lo que usted está relatando, alcanzara este grado de poder decir, bueno, me quiero arrepentir de esto, ¿cómo esa persona obtendría la salvación en ese momento? ¿Sería por la muerte? Pero ¿cómo podría identificarse esa persona? Es una duda que por ahí me surge. Si bien el anticristo la va a tener a todas las personas de la tierra bien identificadas, ¿no? Y con un seguimiento bien marcado de cerca. Pero digo, ¿se irá como a rebelar en contra del sistema la persona que quiera arrepentirse en medio de estos juicios? Bien, si bien va a haber un control del anticristo mundial, no quiere decir que ese control vaya a ser absoluto. Tenemos que recordar que hay personas que Dios, por ejemplo, ha sellado o va a sellar al principio de la tribulación, y esos no caen bajo el control del anticristo. Después, en cuanto a las personas, a ver, Dios es claro en esto. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es claro. Entonces, Dios está buscando, en el Antiguo Testamento ya también lo decía, ¿no? Yo no quiero la muerte del impío a través del profeta Ezequiel. Quiero que el impío se arrepienta. Quiero que el impío se vuelva a mí. Entonces, en la gran tribulación va a suceder lo mismo que sucede ahora. Es decir, una persona que está siendo tocada por el Señor a través de una plaga, una pestilencia o de las miles de maneras que Dios tiene para tocar los corazones, ¿cómo sabemos que se vuelve al Señor? Porque se arrepiente. Se arrepiente porque el Espíritu Santo le está guiando al arrepentimiento. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar presente, si no, no hay salvación. ¿Sí? Eso es lo que veníamos discutiendo en la tarea anterior. Es decir, el Espíritu Santo va a estar actuando, como siempre ha actuado, y guía el arrepentimiento, conduce al arrepentimiento. Si esa persona se arrepiente, obviamente que va a ser salvo, igual que fue salvo usted, igual que fui salvo yo, igual que ha sido salvo cualquier creyente. Es decir, yo reconozco el señorío de Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, le pido al Señor que Él sea mi Señor y mi Salvador. Es decir, me vengo por la fe a los pies de la cruz. Así fueron salvados en el Antiguo Testamento, así fueron salvados en el Nuevo Testamento, así son salvados ahora, así serán salvados en la gran tribulación y así serán salvados en el reino milenial. Es decir, siempre la salvación ha sido bajo la misma forma. No hay distintas fórmulas de salvación, no las hay. Desde el primer hombre que se salvó hasta el último que se salve, todos se salvan de la misma manera, por gracia mediante la fe. Es decir, Dios los salva cuando esta persona por la fe, con un corazón arrepentido, viene a Jesucristo. Así fueron salvos en el Antiguo Testamento, así fueron salvos en esta época de la iglesia, nosotros en la gran tribulación y en el reino milenial. Es decir, siempre la salvación es por la misma metodología. No hay distinta forma de salvación. Entonces, ¿Dios está buscando el arrepentimiento? Sí. ¿Qué pasa si alguien se arrepiente? Bueno, Dios lo perdona. Ahora, el reconocer a Jesucristo en los días de la tribulación va a ser como en el Imperio Romano. Acuérdense que el anticristo va a ser un prototipo de los emperadores romanos. ¿Qué hacían con los cristianos? Bueno, leones, decapitación, te quemamos la casa sin avisarte que salgas. Me explico, es decir, van a ser muertes trágicas, van a ser muertes violentas. Ahora, las personas no son salvas por la muerte violenta, las personas son salvas por haber recibido a Jesucristo. Yo he escuchado predicadores que se equivocan en esto, pero feísimo, feísimo. Dicen, yo he escuchado más de un predicador que dice, en el periodo de la gran tribulación la gente va a ser salva a costa de dar su vida. No, la persona va a ser salva por venir a Jesucristo. Es el único medio de salvación.
Ahora, ser seguidor de Jesucristo le va a costar la vida. Esa es otra cosa. Pero la salvación está en Cristo. Sí, eso hay que tenerlo súper claro. Los primeros cristianos... Es una consecuencia del tiempo en el que va a estar viviendo. Exactamente, ahí está, mi hermano. Eso es una consecuencia de haber creído. Como le pasó a Pablo, como le pasó a Pedro, como le pasó a los primeros cristianos. Te mandaban a la hoguera, te mandaban a los leones. Es decir, por haber creído en Cristo, esa fe va a costarte la vida. Pero no es que sos salvo o eres salvo por haber dado tu vida. No, eres salvo por Jesucristo. Es el precio del discipulado, el precio más alto. Entonces, los salvos de la tribulación van a pagar el precio más alto por seguir a Jesucristo, por ser discípulos. Y ahí se va a cumplir lo que la Biblia llama, pero hay una palabra que es mártir. Testigo no. ¿Cómo que se llamaba? Testigo de Jesucristo. Hay una palabra que se traduce como mártir. Bueno, se me fue. A ver si alguien me ayuda. Se traduce como mártir. Ay, Señor amado. Testigo, no. Bueno, ya me voy a acordar. Pero hay una palabra que la idea justamente es ser... ¿Inmolado, no? No, se utilizó dentro de los primeros cristianos. Y me seréis testigos, pero no me acuerdo si es la palabra testigo. La palabra es martureo, mire, me la acuerdo y todo en el griego, pero mártir. Y bueno, pero hay una palabra que se usa. Ya está, ya me voy a acordar, no se preocupen. Pero es el precio ese, es el precio más alto. Entonces, claro, van a haber personas salvas, sí. Acuérdense que en Apocalipsis hay un momento en que bajo el altar, dice, había una multitud de almas que habían sido decapitadas, es decir, muerte violenta. Ahora, no fueron, insisto con esto, no fueron salvos por dar su vida, fueron salvos por Jesucristo. Ser seguidores de Jesucristo, ser testigo de Jesucristo, eso les va a llevar a que, como en el antiguo Imperio Romano, pierdan la vida. ¿Está respondida la pregunta, mi hermano Juan? Hola. Sí. Sí, pastor. Sí. Ajá. Encontré la respuesta. Bien, buenísimo. Seguimos adelante entonces. Bien, en la segunda trompeta, algo así como un volcán, dijimos, más que un meteorito, un volcán, porque es algo que se precipita al mar, dijimos. Bueno, otra vez la tercera parte de los mares, la tercera parte de los peces, siempre son juicios parciales y los hombres no se arrepintieron. Tercera trompeta, la contaminación de las fuentes de agua potable. Ahí lo dijimos esto, ¿se acuerdan? Que Chernóbil en ruso, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba la palabra Chernóbil? ¿No lo dijimos? Ajenjo. Exactamente, la palabra Chernóbil, ¿se acuerdan? En 1986 explotó en Rusia la central nuclear de Chernóbil. Bueno, Chernóbil en ruso significa ajenjo. Y la Biblia nos dice allí que el ajenjo, amargura, dice allí, ¿no? Probablemente alguien se apoyó en un botón equivocado o voló un misil, vaya a saber de dónde. Esa explosión va a contaminar las aguas, la radioactividad, y dice allí la escritura que la gente murió por beber las aguas. Es decir, no murió tanto por la explosión, murió por beber las aguas. Es decir, la radioactividad o contaminación de alguna manera, de alguna forma, ¿cierto? Y eso va a contaminar el agua potable, la tercera parte por lo menos. La cuarta trompeta se verán afectados los cuerpos celestes, es decir, va a haber un tercio menos de luminosidad tanto del sol, de la luna, de las estrellas, en una tercera parte. Bien, la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1 al 12, es el primer ay, los ayes, ¿no? Salen demonios como langostas, ahí ya eso también estuvimos hablando. ¿Y de dónde salen? Del pozo del abismo, ¿sí? Acuérdense, dice que capítulo 9 de Apocalipsis, cayó una estrella del cielo y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Entendemos que Satanás tiene que ser, ¿sí? Se abre el pozo del abismo, un pozo profundo,
acuérdense que el abismo es una cárcel espiritual, es una cárcel de demonios, ¿sí? El abismo es una cárcel de demonios. Entonces, los demonios que están allí encerrados, encarcelados, donde los del Gadareno, ¿se acuerdan que no querían ir? No nos mandes al abismo, no nos mandes al abismo. Preferimos ir a los cerdos. Bueno, se abre la tapa del pozo del abismo y salen esos demonios en forma de langostas. Bien, el principal de ellos, el cabecilla de esos demonios allí encarcelados, se llama Abadón, ¿sí? Abadón en hebreo, dice, y en griego Apolión, significa lo mismo, destrucción o perdición, significa ambas cosas, destrucción y perdición. Y aquí que la Biblia llama también al anticristo el hijo de perdición. Interesante eso, ¿eh? El principal demonio del abismo se llama perdición, es decir, Abadón, ¿sí? Perdición. Y al anticristo se lo presenta como el hijo de perdición. Por eso, en una asociación de términos, se supone que cuando el anticristo sea ejecutado, es decir, sea asesinado, ¿cierto? A la mitad de la tribulación, sea asesinado, él muera, cuando resucite, ese espíritu, Abadón o perdición, es el que se posesiona, Dios se lo permite, de ese cuerpo, y es la bestia que ve surgir Juan del abismo en el capítulo 13. Entonces, ese anticristo, ¿cierto? Ese dictador va a ser muerto, una muerte violenta, ¿cierto? Va a ser asesinado, un disparo, un puñal, lo que sea, no importa. El asunto es que el hombre cae muerto allí, pero va a ser resucitado imitando la resurrección de Cristo, pero es un demonio. Es un demonio que sale del abismo, y el principal en el abismo se llama Abadón, que significa perdición o destrucción. Y el anticristo justamente se lo presenta como el hijo de perdición. Entonces ese demonio... Sí. Pero no tiene nada que ver con la oración final de Jesús, cuando dice, de los que me diste ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, ¿no? Bueno, se utiliza el mismo término allí, el hijo de perdición, y también al anticristo se le llama el hijo de perdición. Es tema de término nomás. Sí. No creo que se esté refiriendo exactamente a lo mismo, pero acuérdense que la Biblia también nos llama a nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, en definitiva, todos estábamos perdidos y todos íbamos a la destrucción. La terminología es parecida, ¿sí? No estamos diciendo que sea exactamente lo mismo, pero es parecida. Bien, eso va a pasar, sí, mi hermano. Solo para ver si era esta, para devolver un poquito ahí, de testigos no era seguidores, ¿no? Del término de testigos no estaba buscando la palabra seguidores. Creo que testigo, sí, no, pero creo que testigo es, después lo voy a verificar bien, pero en griego es martureo, y de ahí viene mártir. Y me seréis testigos, ahí está, me hizo acordar. Y me seréis testigos, la palabra es martureo, me seréis mártires. Ajá. Sí, eso sí. Jerusalén, eso sí. En Judea, sí. Esa es la palabra, testigo. Sí, ahí salió, porque ahí me acordé del texto. Entonces, sí. Decía que entonces ser testigos en la época primitiva, ¿cierto? Era ser mártir, era sinónimo. Entonces, en la gran tribulación es como que vuelve ese tiempo. Tenemos un tipo de emperador romano y tenemos también las mismas prácticas aplicadas sobre los creyentes. Ser un testigo de Jesucristo es sinónimo de ser un mártir. Por eso, en los cristianos primitivos, muchos justamente fueron mártires, ¿no? Porque murieron ejecutados por su fe. En la gran tribulación también. Ser testigo de Jesucristo, creer en Jesucristo, va a costar la vida. Literalmente. Eso es lo que va a costar. Pero insisto, uno es salvo por Jesucristo. No, uno no es salvo porque le costó la vida. No, uno siempre es salvo por Jesucristo, ¿no? Quinta trompeta, es el primer ahí. Salen los demonios como langostas. Entonces dijimos, Apocalipsis 9, se abre la tapa del pozo del abismo, salen esos demonios como langostas. Ahí tiene la descripción de Apocalipsis 9. Similar a una picadura de escorpión es lo que nos habla allí.
Y lo bueno es que este es el único juicio que tiene un tiempo específico de duración, 5 meses. Porque de los otros juicios no se nos dice cuánto duran, 2 meses, 6 meses, un año y medio, no sabemos cuánto dura cada juicio. Pero este es el único juicio en que se nos dice cuánto dura, 5 meses. Por 5 meses Dios le va a permitir a esos demonios que salen del pozo del abismo, que están encerrados allí capaz que desde la caída de Satanás, están allí encerrados, Dios les va a permitir salir por 5 meses. Es decir, van a salir con una sed de venganza tremenda, ¿no? Tremenda. Dios les permite que se abra esa cárcel y van a estar en la tierra. Recuerden también que a la mitad de la tribulación Satanás es echado del cielo con sus huestes demoníacas y vienen a vivir en la tierra. Entonces, en los días de la tribulación, Satanás va a estar en la tierra, los demonios que están en el espacio van a estar en la tierra, los demonios que están en el pozo del abismo van a estar en la tierra. También van a ser soltados los 4 demonios que están atados junto al río Éufrates. ¿Se acuerdan de eso? Esto va a ser una plaga de demonios. Todos aquí abajo. Va a ser una cosa horripilante. Por eso lo llama el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. Muere en un solo momento la tercera parte de la población humana. Un ejército de 200 millones de soldados entra en acción bélica. Vienen del oriente, puede ser China, puede ser con Siria, puede ser con Irán, pueden ser con otros países más. El asunto es que juntan 200 millones. Hay algunos que dicen que son demonios. Yo digo, si son demonios no necesita secarse el Éufrates. Los demonios vuelan. Ahora, si se necesita secar el Éufrates es porque vienen por tierra. ¿Sí? Entonces yo me adhiero a varios autores que dicen no, son ejércitos en realidad, ejércitos humanos, dirigidos por supuesto demoníacamente, eso está claro, ¿cierto? Están bajo el control del maligno, ¿no? Pero son ejércitos humanos. Porque insisto, si fueran demonios no necesita secarse el Éufrates para que ellos pasen. Ellos vuelan. Se pueden trasladar como con la capacidad que tienen los ángeles, ¿cierto? Del Señor. Entonces no habría necesidad de secarse el Éufrates. Ahora yo creo que si se seca el Éufrates, por algo es para poder permitir más fácil la invasión de semejante ejército, ¿no? La sexta trompeta, entonces, el segundo ay, muere en un solo momento la tercera parte de la población humana, un ejército de 200 millones de soldados, por allá por la mitad de la tribulación. Y acuérdense que la séptima trompeta es anuncio nada más. Es decir, que más o menos la sexta trompeta tendría, así entre comillas, que coincidir con la mitad de la tribulación. La sexta trompeta. Porque la séptima es anuncio de las copas, nada más. En la séptima trompeta no hay juicio. Hay el anuncio de que se consuma la ira de Dios. Es decir, ahora vienen las copas y en las copas no son juicios parciales, sino que son juicios totales. Esa es la gran diferencia que hay entre copas y trompetas. Sí, preguntas, inquietudes, dudas. Sí, pastor, y ese ejército, ¿cierto? Que viene con soldados, viene en contra del pueblo de Israel, sí. ¿Solo de ellos? Sí. Acuérdense que el campo de batalla, el centro del mundo, el ombligo del mundo va a ser Israel. Ahí, ya. No, es ahí. Uh-huh. Y el Señor va a descender ahí y la lucha es por ese lugar. No. Ya. No hay otra alternativa. Que yo digo por la cantidad de personas que muere. Porque muere la tercera parte de la población humana, dice. Bueno, pero justamente muchos autores hablan una gran guerra allí de invasión que imagínense junto a muchos países que algunos defienden, otros en contra, una cosa así. Ya. Sí, pero no quiere decir, claro, lo que pasa es que no quiere decir que todos luchen allí. Bueno, solamente el ejército que va a costar son 200 millones. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si hay un conflicto, vamos a suponer, entre China por un lado y del otro lado está Estados Unidos ayudando a Israel, también hoy los misiles cruzan para cualquier lado. ¿Me explico? No es que se concentran en el lugar. El foco de atención va a estar en Israel, pero esto va a ser la tercera guerra mundial. Eso iba, sí. Claro, sí. El foco va a estar ahí, el foco de atención, pero no quiere decir que una batalla se libra solo ahí, no. La batalla va a ser mundial. Cuando se habla, por ejemplo, de la contaminación de las aguas, es mundial. Entonces quiere decir que
lo más probable es que en esta guerra hayan consecuencias por todos lados. Las fuentes de las aguas van a ser contaminadas, los mares van a ser contaminados. Entonces, es una confrontación mundial, con foco, ¿cierto? El foco de conflicto en Israel, eso está claro, pero es mundial. Y luego pasamos a las copas. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo estoy avanzando así medio Pastor, todos estos procesos van a ser sucesivos, ¿cierto? Cuando hablamos del primer ay, segundo ay y tercer ay, ¿van a ser consecutivos o va a haber un espacio entre ellos? Bueno, otra entre vez, el primero y el segundo. claro, otra vez no sabemos tampoco qué espacio hay. Insisto, el único juicio que tiene un tiempo definido es el de los demonios como langostas, que dice 5 meses. Y 5 meses es lo que dura el ciclo de la langosta, entre que es larva hasta que es adulto. El otro día estuvimos haciendo un ejercicio, ¿se acuerdan? Con el libro de Joel. Bien, y él habla de la invasión de langostas. Bueno, era una invasión local en ese momento de esos bichitos, ¿cierto? De esos insectos, pero estaba apuntando escatológicamente a una invasión mucho más grande futura, ¿bien? Tenía un aspecto allí escatológico. Pero otra vez, no sabemos la duración. ¿Cuánto va a durar cada juicio? No, es que no hay fecha, insisto. Vamos a ver alguna tarea, vamos a anotar tarea, a ver, ya está. Vamos a anotar tarea. A ver, primera tarea. Ahí está, muy bien, el foco en el mapa ahí. Bien, primera tarea. Mencione 2 o 3 formas de interpretar la cronología. Mencione 2 o 3 formas de interpretar la cronología. Se enojó alguien por ahí. De los sellos, trompetas y copas. Porque hay varias formas de interpretarla, ese es el tema. Bueno, veamos. Vuelvo a reiterar. Mencione 2 o 3 formas de interpretar la cronología de los sellos, trompetas y copas. Lo que estamos viendo nosotros acá es que los sellos son el panorama general, las trompetas los 3 años y medio primero y las copas los segundos 3 años y medio. Está bien, pero esa es una forma de verlo. No todos tienen esa forma. Bueno, hay varias formas de interpretarlo. Segunda tarea. Hoy les traje 4 nada más. Una menos. Hoy les traje 4. Mencione algunas maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. Algo ya hemos hablado de eso. Mencione algunas maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. Bien, tercera tarea. Vamos, me entusiasmé. Mi hermano Natanael tiene la culpa. Tercera tarea. Si fuere posible, ubique en Mateo 24 reitero, si fuere posible, ubique en Mateo 24, del 3 al 31, esos son los versículos, ¿sí? Del 3 al 31, los juicios de los sellos. Entonces, ahí van a tener que tomar
Ahí sí. Por un lado, Mateo 24 lo leen y por otro lado vamos los sellos. A ver, si los sellos son el panorama general de la tribulación y en Mateo 24 el Señor describió la tribulación, ¿dónde estaría el primer sello en Mateo 24? ¿Dónde estaría el segundo sello? ¿Dónde estaría el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto? El séptimo no, porque es anuncio. Acuérdense que van a ser 6 sellos como juicio. Entonces, en la descripción que el Señor dio en Mateo 24, ¿cuál sería el primer sello? ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el tercero? ¿Dónde estaría así el cuarto, el quinto y el sexto? Esa es la idea. Y última tarea. Explique brevemente, mi hermana Teresa, por favor. Explique brevemente capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, que tienen que ver con lo mismo, con la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? ¿De qué está hablando? Brevemente, ¿cierto? No queremos lujo, no creo que hagan un comentario bíblico acerca de 2 capítulos, pero así, ¿cuál es la idea de esto? Para eso hay que agarrar 17 y 18, claro, porque los dos hablan de la gran ramera, ¿sí? Para darles una pista, en el 17 me la presenta desde el punto de vista político y en el 18 desde el punto de vista religioso. Bien, entonces explique brevemente, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es la gran ramera? ¿Por qué la llama así? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, que tenía con la política o con la religión? ¿O a qué se dedicaba? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo se puede identificar? ¿Se puede identificar? Sí, claro que se puede identificar. Yo creo que el pasaje es súper claro. Pero allí van a necesitar algún manual, algún material. Le hemos compartido algo. Si alguien necesita más material, le voy a estar compartiendo luego de la clase ahí por WhatsApp en el grupo un libro muy bonito que dice Babilonia, un misterio religioso, y que trata cómo la antigua religión babilónica pasó, por ejemplo, directamente al catolicismo en sus prácticas. Es un libro interesante y nos va a ayudar a entender también mucho del capítulo 17 y del capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Sí? Eso después se los voy a compartir ahí en formato PDF. Babilonia, un misterio religioso. Bien, esas son las 4 tareas que hay. Bien, seguimos adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? Mi hermana Sibira y mi hermano Víctor, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Qué ponen un corazón por ahí? Muy bien. Yo para que se pusiera más bonita la clase. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, que estamos con la bebé, por eso le quitamos el audio. No, está bien. Recuerden que si quieren preguntar, simplemente habilitan ahí el micrófono, ¿cierto? Y vamos. Bien. Las copas. Primera copa vendrá, suponemos que esto es de la segunda parte de la tribulación, ¿cierto? La primera copa vendrá sobre los seguidores del anticristo. Fíjense, sobre los seguidores del anticristo, porque no todos van a ser seguidores del anticristo. No es que todo el mundo va a estar bajo el dominio, digamos, y que van a tener la marca de la bestia. No, de hecho, uno de los ángeles en un momento les va a decir, no se dejen marcar. Es un anuncio a todo el mundo. Cuando hay anuncio de 3 ángeles, por allá por el capítulo 15, si mal no recuerdo, dice, no se dejen marcar. Miren que el que se deja marcar o el que adora a la bestia o a su imagen, recibirá las copas de la ira de Dios. Entonces, no todo el mundo va a estar, digamos, siguiendo al anticristo. Y hay un anuncio allí. Que el mundo va a estar sufriendo al anticristo, sí, pero no todos van a ser sus seguidores. Recuerden que va a haber mucha gente salva. Mucha gente salva. La primera copa vendrá sobre los seguidores del anticristo, una llaga dolorosa, maligna y pestilente, dice la escritura allí, Apocalipsis 16:2. Ahí comienzan las copas. Tal vez una especie de cáncer de piel, etcétera, etcétera. Acuérdense que si hay una tercera guerra mundial va a haber radioactividad, es decir, en la piel te puede agarrar cualquier cosa. Cualquier cosa.
Segunda copa, 16:3. El mar completamente convertido en sangre. Muere todo ser vivo que se hallaba en él. Fíjense que ya no son juicios parciales, son juicios totales. En los juicios parciales de las trompetas, la característica era y no se arrepintieron. ¿Cuál es la característica en las copas? En cuanto a la respuesta humana, quiero decir. Y los hombres blasfemaron contra Dios. Esa es la respuesta que dan. En las trompetas, un juicio parcial, la respuesta del hombre es y no se arrepintieron. En las copas, un juicio total y los hombres blasfemaron. Esa es la respuesta. O sea, hay un corazón endurecido. Literalmente un corazón endurecido. Lo mismo que le pasó a Faraón. Dios trató con Faraón hasta el punto en que Dios dijo basta y Dios endureció su corazón y ya no hay lugar para el arrepentimiento. Así Dios está tratando a la humanidad en este caso. La segunda copa, el mar completamente convertido en sangre. Muere todo ser vivo. Tercera copa, toda el agua potable se convierte en sangre venenosa. Esto es pago, y se dice allí, por la sangre derramada de los mártires de Cristo a través de la historia. No solamente los días de la tribulación, que va a haber mucha persecución, van a haber muchos mártires cristianos, sino a través de la historia. Recuerden que el anticristo es un prototipo de emperador romano. Es un prototipo de emperador romano. ¿Sí? Bien. La cuarta copa. El sol intensifica su calor sobre la humanidad. Un recalentamiento global. Si ahora esta chica, ¿cómo se llama? Thunberg, se queja por el calentamiento global, no sabe lo que va a ser la tribulación. Greta Thunberg, ahí está. El sol intensifica su calor sobre la humanidad. Un recalentamiento global. Por lo cual los hombres se queman de calor. Aún así, ellos blasfeman el nombre de Dios y no se arrepienten. Porque esa es la constante ahora, el blasfemar a Dios. Blasfemar a Dios. Quinta copa. Se ve afectado el gobierno del anticristo con oscuridad. Oscuridad, tinieblas, como en Egipto, pero absoluta. Y un dolor muy intenso en la humanidad. Sexta copa, capítulo 16, versículos 12 al 16. Se secará el río Éufrates, previamente convertido en sangre, por supuesto. Se facilita la invasión a la Tierra Santa. Esto es para la batalla de Armagedón ahora. Es decir, se entiende que a la mitad de la tribulación va a haber una gran guerra, pero no es Armagedón, sino que 3 años y medio después vuelve a haber otra guerra. Vuelve otra vez a venir una horda, digamos, de allá de Oriente para invadir Israel. Y de todos lados, en realidad, ahora es más grande para la batalla final de Armagedón. Fíjese que hay 2 enfrentamientos grandísimos allí. Armagedón, por supuesto, es el más importante y final. Se secará el río Éufrates, previamente convertido en sangre. Se facilita la invasión a la Tierra Santa. Bien. Y la séptima copa es un anuncio. Destrucción, cuando se derrama esta copa, ¿no? Porque es un hecho está. Destrucción casi total de la tierra por causa de un gran terremoto, ciudades completamente desplomadas, Jerusalén dividida en 3 por la devastación, islas removidas de su lugar, granizo cae del cielo de unos 40 a 45 kilos, porque dice que es el peso de un talento, son más o menos unos 40 kilos. Aún así, los hombres no se arrepienten y al contrario, blasfemaron, dice, contra Dios. Porque esa es la constante. En las trompetas es no se arrepintieron. En las copas es y blasfemaron. Bien, interesante, ¿no? Y por supuesto allí, cuando sucede todo eso, ¿a qué pasa? A la batalla de Armagedón, directamente. Ese es el final. Y ahí tenemos lo que llamamos la segunda venida, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente la palabra Armagedón significa montaña de Meguido. Eso significa Armagedón. Y se aplica al nombre dado por Juan en Apocalipsis 16:16 al lugar geográfico donde Cristo tendrá su lucha final contra las fuerzas terrestres guiadas por el anticristo, la bestia ya para este tiempo. Es un lugar de llanura muy extensa con una colina en su centro, la cual en el pasado era utilizada como una gran fortificación. En ese lugar se desarrolló, por ejemplo, la batalla que dirigió Débora con Barak, derrotando al general Císara y a su rey Jabín. Evento tan recordado en la mente israelita, ¿no? Yo les recomiendo ir a leer ese pasaje, es interesante, porque allí esa batalla de Débora, cuando hace su canto,
creo que es en el capítulo 5 de Jueces, ella dice, desde el cielo pelearon las estrellas contra Sísara y contra Javín. Y ese desde el cielo pelearon las estrellas es una alusión poética a los ángeles. Acuérdense que Apocalipsis llama estrellas a los ángeles. El dragón arrastró la tercera parte de las estrellas con su cola, los ángeles. Cayó una estrella del cielo y se le dio una llave y abrió el pozo del abismo, ángeles, en ese caso demonios. Débora, poéticamente, en el capítulo 5 dice, desde el cielo pelearon las estrellas. Los ángeles intervinieron en esa batalla, los apedrearon, cayó granizo tremendo allí sobre Sísara y sobre Javín y le dio la victoria a Barak, ¿no? Y al ejército israelita. Interesante esa historia de Débora, denle una repasadita allí en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. En ese mismo lugar también murieron los reyes Saúl, Ocosías y Josías. Llegó a significar un lugar de duelo nacional, es decir, hay un porqué allí, hay un porqué en ese lugar. El anticristo concentrará en ese lugar los ejércitos mundiales que pelearán contra el Señor que vendrá desde los cielos, seguido de los santos ángeles y de los redimidos, es decir, la iglesia glorificada. La matanza será inaudita, allí están las descripciones de la matanza. El resultado está claro, la bestia, es decir, el anticristo, y sus aliados serán vencidos. Él y su falso profeta, que es la segunda bestia, serán, doy vuelta a la hojita, lanzados vivos en el lago de fuego para ser atormentados por siempre. Estos dos serán los primeros pobladores del infierno, si entendemos como infierno como sinónimo del lago de fuego, ¿cierto? Termina así la gran tribulación, ya habrán pasado 7 años de devastación, juicios que se corresponden a la semana 70 de la profecía de Daniel. Y nos queda, después por último, el juicio de las naciones. ¿Alguna consulta hasta aquí? Mi hermano Einer, no lo hemos saludado allí en Arica. ¿Cómo está mi hermano Einer? Bien, mi pastor, acá estamos. Ajá. ¿Cómo va la clase? ¿Cómo va la clase? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, todavía no, pastor. Ajá. ¿Está todo claro? Hasta el momento todo claro, mi pastor. Bueno, me alegro entonces, son palabras de ánimo las suyas. Ya, mi pastor, lo sé. Bien, ¿qué hora tenemos? Sí, 46. ¿Avanzamos un chiquitito más y ya terminamos? Sí. Con el juicio de las naciones, ahí lo vamos a dejar. Avanzamos hasta el juicio de las naciones. Bien, inmediatamente que tenga cierto desarrollo, lo que es la batalla de Armagedón, que es la batalla final, donde viene Jesucristo, ¿sí? Acuérdense que nosotros como iglesia lo vamos a ver desde arriba para abajo, ¿sí? No es que nosotros vamos a ver a Jesucristo bajando, no, nosotros vamos a venir atrás de Él. Entonces la visión es desde arriba hacia abajo. Nosotros venimos bajando, porque la iglesia 7 años antes ya había ascendido, tiene cuerpos de gloria, y viene el Señor Jesucristo al frente, los ángeles o la iglesia detrás, y ahí nosotros, ¿eh? Entonces venimos bajando con Él. Esa es la imagen, esa es la visión. Nosotros no vamos a ver a Cristo viniendo, vamos a ver a Cristo bajando, nosotros atrás de Él, siguiéndolo. Luego de la batalla de Armagedón viene el juicio de las naciones, ¿no? Y el Señor, luego de ganar la batalla de Armagedón, matando al anticristo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, separará a las naciones ovejas de las naciones cabritos. Mateo 25, 31 al 46. No debe confundirse este juicio con el que se realizará ante el gran trono blanco, allá al final de los tiempos. No. Lo que el Señor juzgará aquí es el trato que las naciones dieron al Israel fiel, al remanente, durante el periodo de la gran tribulación. Fíjense que esto siempre también se malinterpreta, porque cuando uno va a Mateo 25, dice que el Señor dirá a los de la derecha, por cuanto estuve hambriento y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste. Muchos lo aplican eso como si fuera parte de la vida cristiana, y no ese es el contexto. El contexto es, luego de la gran tribulación, ¿qué hicieron las naciones con los israelitas? ¿Cómo los trataron?
si los ayudaron, si no los ayudaron, si fueron compasivos y benévolos con ellos, etcétera, etcétera. De eso se trata el juicio. Por eso es el juicio de las naciones, no es el juicio de la iglesia. Pero normalmente los predicadores, o muchos, lo aplican a la iglesia como si el Señor estuviera juzgando a la iglesia. No, son naciones. Son naciones. Hay naciones que van a luchar contra Israel y hay naciones que van a estar a favor de Israel en esos días. El Señor va a ser benévolo con aquellas naciones que luchen a favor de Israel. Por eso dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a uno de estos judíos que estaba escapando de la persecución del anticristo, a mí lo hiciste. Fíjense que el contexto obliga a esa interpretación. Por eso es el juicio de las naciones, no es el juicio de la iglesia. Porque algunos utilizan estos pasajes como para decir, bueno, nosotros tenemos que visitar a los que estaban en la cárcel. Sí, está bien, hay que visitar a los que están en la cárcel. Hebreos también dice eso, pero sobre todo de los cristianos que por causa del testimonio de Jesucristo van a la cárcel. No está diciendo cualquier otra cosa. Es decir, que ese juicio tiene que ver por cómo las naciones trataron a Israel durante la gran tribulación. Ese es el juicio que está desarrollándose ahí. Y ese es el juicio que leímos el otro día en Joel, ¿se acuerdan? El valle de Josafat, el valle de la decisión. Ahí tiene lugar el juicio de las naciones. Entonces, no es la iglesia la que está siendo juzgada por no haber visitado a un preso o no haberlo visitado, por no haberle puesto un comedor comunitario o no un comedor comunitario. No tiene nada que ver con eso. El juicio es a las naciones, cómo trataron a Israel durante la gran tribulación y la persecución del anticristo. Eso es lo que se va a juzgar en el valle de la decisión, el valle de Josafat, o como dice Mateo 25, el juicio de las naciones. ¿Se entiende el contexto? Sí, pastor. No. Pastor. Sí, escucho. Una consulta. Si bien en este tiempo específicamente en el cual usted está hablando, ya antes del juicio, o sea, en el juicio a las naciones, quiere decir, esto nos está diciendo que encontramos de que gente, población, que sin arrepentirse atravesó toda la tribulación y debido a que escuchamos que un tercio murió por una plaga, por alguna parte, otro tercio fue muerto, sigue quedando un cierto población sobre la tierra que atraviesa la tribulación, pero que no se arrepiente, y también esta población goza del milenio, se podría decir, expresar de esta manera. Sí, tal cual. Es decir, va a haber gente de carne y hueso normal, común y corriente que va a sobrevivir a la tribulación. Esa gente va a poblar el milenio. Por eso en el milenio dice la Escritura que el pecador de 100 años será maldito, porque va a haber pecadores. Ya no la iglesia, porque la iglesia entra al milenio con cuerpo de gloria. Los que murieron en la gran tribulación van a ser resucitados. Los que murieron en Cristo van a ser resucitados. Pero los que sobrevivan a la tribulación y hayan actuado a favor de Israel durante ese conflicto, aún con cuerpos comunes y corrientes, pecaminosos como los nuestros, van a entrar al reino milenial. No quiere decir que necesariamente se convirtieron, no. Lo que estamos diciendo es que el Señor, por haber actuado favorablemente con su pueblo durante la gran tribulación, aunque esas personas no necesariamente están convertidas, pero por ese solo hecho el Señor les va a permitir entrar al reino milenial. Esa gente va a procrear, va a tener hijos. ¿Cuántos hijos se pueden tener en 1000 años? Todos los que usted quiera, póngale el número a usted. Bastante. Sí, ¿no? Mucho. Cuando al final de los 1000 años Satanás sea soltado, ¿qué va a pasar? Dice, engañará a las naciones. ¿Cuáles naciones? Los que surgen de esos sobrevivientes. Porque son gente común y corriente de carne y hueso con naturaleza pecaminosa. Algunos se convertirán, otros no. Y pastor, una consulta más.
Sí, pero ¿se entiende a lo que voy? ¿Se entiende la explicación? Sí. Bien. Sí. Bien claro, Bien. sí. Bien. Pastor. Sí. Perdón, mi hermano Juan tenía otra preguntita más y lo dejo. Ahora aparece el hermano Jacob, ¿eh? Ahora apareció. Hermano Sí, Juan, perdón. La consulta es, sí, la pregunta es la siguiente. Si sobre esta población, que es la que va a quedar, la que se especificó recién, que es la que va a atravesar la tribulación completa y va a llegar al reino milenial, nosotros, los que venimos con Jesucristo, ¿qué injerencia tenemos sobre ellos? Sobre la población normal de carne y hueso, como usted explicó. Vamos a gobernar con Jesucristo. Sobre esta población específicamente es la que uno gobierna. Exactamente. Por eso dice la ¿Será Escritura, como seremos... en un perdón. carácter legislativo? ¿Será una cosa así? Sí, probablemente. La Biblia, por ejemplo, dice en el mismo Apocalipsis, dice, seremos un reino de sacerdotes. Bien. A ver, digamos, el gobernante universal va a ser el Señor Jesucristo. La capital mundial va a estar en Jerusalén. Cuando lo veamos en la parte del milenio, y lo vamos a ver. Y nosotros vamos a reinar con él. Así que mire si él le pone a usted como, no sé, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque los cargos sí, fuera de broma, los cargos los va a repartir el Señor. Cuando 2 de sus discípulos fueron ahí al Señor y le dijeron, con la mamá, ¿no? Apoyados con la mamá, ¿cuándo no? Permite que este se siente a la derecha y este a la izquierda. No. Eso es para los que mi Padre ha reservado. A sus discípulos le dijo, cuando sus discípulos le preguntaron, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Dice, vosotros os sentaréis a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso está hablando del reino milenial, es decir, los mismos apóstoles van a tener un lugar de preeminencia, sobre todo con la nación de Israel en el reino milenial. Acuérdese que el gobernante universal, esto lo vamos a ver cuando lleguemos al milenio, el gobernante universal va a ser el Señor Jesucristo. Pero como David a la final a la final de la tribulación va a ser resucitado, David va a estar reinando específicamente sobre Israel. Es una promesa que el Señor le hizo. Así como los creyentes, nosotros los de la iglesia, resucitaremos los que hayan muerto en el rapto, los creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la tribulación para entrar al reino milenial. Hay profecías que hablan de eso. David va a ser rey sobre Israel. Para que sea rey sobre Israel tiene que resucitar. Mi pastor. Sí. Perdón, estaba el hermano Jacob. Ah, ya. Jacob. ¿Está más o menos claro, mi hermano Juan? Sí, pastor. Sí, bien claro. Muchas gracias. Mi pastor, sí, respecto a estos justos, digamos, hombres naturales de los que comentaba usted y su respectiva ascendencia, es decir, que ellos van a tener como una especie de segunda oportunidad donde sus obras van a pesar más que su fe, porque si ellos han ayudado al pueblo de Israel. Pero no para salvación, ¿eh? Ya. No. Acá es simplemente el derecho a seguir viviendo. Pero sí nada más. Ya, hombre natural. Claro, no. Acá no estamos hablando de que ellos son salvos. No. Pero okay. Por el hecho, el juicio de las naciones se trata de esto. ¿Cómo trataron las naciones a Israel durante la gran tribulación? Sí. Ese es el punto. Cuando nosotros el otro día leímos Joel, repasen Joel. Sí, Joel 3. Cuando leímos Joel y llega al Valle de la Decisión, es lo mismo. Sí. Cómo esas naciones trataron a Israel. Ese es el motivo del juicio. En Mateo 25, juicio de las naciones, no está hablando de la iglesia. Yo no sé por qué los predicadores lo aplican a la iglesia. Es el juicio de las naciones al final de la gran tribulación. Es cómo las naciones trataron a Israel. Las naciones ovejas son las que fueron benévolos con Israel. Ellos le dicen, pero si a ti, Señor, yo nunca te hice nada. No, pero porque lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Se entiende?
lo que el Señor está explicando. Por haber actuado benévolamente con Israel durante la gran tribulación, el Señor les permite, no quiere decir que son salvos, les permite seguir viviendo y entrar al reino milenial. No quiere decir eso que están convertidos, no quiere decir que nacieron de nuevo, no quiere decir que automáticamente son salvos, no quiere decir eso. Quiere decir que pueden seguir viviendo y entrar a disfrutar el reino milenial por el solo hecho de haber tratado bien a la nación de Israel en la gran tribulación. Mi pastor, pero como seres naturales no transformados. No, claro, no. Es decir, llegará un momento que ellos tendrán que enfrentar la muerte. Sí. ¿Y si creyeron en el Hijo de Dios en ese tiempo, existe la posibilidad? Hacia allá quería apuntar igual. Por supuesto. Sí, pastor. En el reino milenial, perdón, no estamos adelantando, ¿cierto? Pero en el reino milenial, esas naciones que entren de carne y hueso, ¿sí? Van a, al igual que nosotros hoy, van a tener que decidir, ¿creen en Jesucristo o no creen en Jesucristo? ¿Lo reciben como Señor o no lo reciben como Señor? Muchos sí, pero una gran parte no. Porque cuando Satanás sea soltado, va a engañar, va a valerse de mucha de esa gente, y se ve que van a ser muchos, que Satanás va a volver a engañarnos, los va a poner en contra del régimen del Señor Jesucristo, van a rodear el campamento, dice decir Jerusalén, hasta que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Sí. Mi pastor, justamente hacia allá iba mi consulta, porque dice el versículo 46, Mateo 25, ¿cierto? Todavía estamos ahí, dice, e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, específicamente, si hay una segunda oportunidad para quienes fueron buenos con Israel. Sí, pero tienen que decidir. Ok, ya. Lo que decimos que no son automáticamente salvos, son salvos en cuanto al castigo. Acuérdense que la palabra salvación no significa siempre salvación en cuanto a la eternidad, al cielo. Por ejemplo, Pablo dice que la mujer será salva engendrando hijos. No está hablando de la salvación del alma. Está hablando de la salvación en un sentido, en un aspecto. ¿Sí? Se salvará, no sé, de ser como Eva, se salvará de ese estigma de que por causa de la mujer se introdujo una generación pecadora. De eso está hablando, pero no está hablando de la salvación del alma, la salvación eterna. Entonces, la palabra salvación se usa en la Biblia de muchas maneras. Estas naciones se salvarán en el sentido de se salvarán de no ser muertos en el juicio del Señor. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo el juicio de Nuremberg, ¿sí? Donde se juzgó a los jerarcas nazis. Bueno, se hizo un juicio y allí el que se lo halló culpable se lo ahorcó. El que no se halló culpable se salvó. ¿Pero qué se salvó? ¿Eternamente y para siempre? No, se salvó de la muerte, se salvó de la ejecución. En el juicio de las naciones lo mismo. Sí, mi hermano John. Sí, pastor, yo lo que voy entendiendo, para ver si voy entendiendo bien, es que estas personas que estuvieron a favor de Israel en el tiempo de la tribulación, como dice usted, se ganaron ese derecho. Hay que recordar que van a pasar 1000 años y después de 1000 años va a haber un juicio.